Hola a todos y bienvenidos a Astrología Espiritual. En el vídeo de hoy vamos a ver la influencia del ciclo lunar en Libra que se inicia el próximo 16 de octubre. Pero antes que nada quiero daros de nuevo las gracias por vuestro apoyo a este canal, por suscribiros, por compartir los vídeos, por vuestros comentarios y donaciones, pues todo ello es fundamental para que este canal pueda seguir creciendo. Así que muchísimas gracias de nuevo de todo corazón. En el vídeo de hoy vamos a comenzar por ver el simbolismo del signo de Libra. Después estudiaremos la configuración astrológica de esta luna nueva, la cual se halla en cuadratura a Saturno y a Plutón en Capricornio y en oposición a Marte en Aries. Todo lo cual, como os podéis imaginar, contiene una gran tensión. Después, en tercer lugar, iremos atrás en el tiempo para ver cuándo fue la última vez que tuvimos una luna nueva en Libra con estos mismos aspectos a Marte y a Plutón, lo cual ocurrió en el año 1531. Y por último volveremos al año actual, al 2020, para ver las influencias planetarias que tendremos dentro de este ciclo lunar. Así que sin más, demos ya comienzo a este vídeo que espero que os resulte interesante. Para alinearnos con la energía de la luna nueva en Libra, comencemos por estudiar la simbología de este signo. En primer lugar, Libra es un signo de aire, y el elemento de aire se relaciona con el sonido, con la palabra, con la mente y con las ideas. Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, se caracterizan por su gran capacidad para absorber información, para desarrollar el pensamiento y para establecer canales de comunicación. Asimismo, se caracterizan por su capacidad para observar la vida con un alto grado de lógica y de objetividad. En términos metafísicos, el elemento de aire se corresponde con el mundo del espíritu, el cual es intermediario entre el ser humano y Dios. En el mundo del espíritu es donde se hallan los ángeles, los cuales son seres sobrenaturales que ejercen funciones muy determinadas dentro del orden cósmico. Asimismo, en el mundo del espíritu reside la inteligencia suprema divina, la cual infunde vida a las almas de todos los seres humanos. Es lo que Platón llamaba el mundo de las ideas puras, ideas inmateriales, inmutables y universales. Por ello, los signos de aire son impulsores de grandes conceptos alrededor de los cuales se organiza la sociedad. Conceptos tales como justicia, armonía, verdad, libertad o igualdad, los cuales emanan del mundo de las ideas puras. Los signos de aire además son altamente relacionales, pues al igual que el aire fluye en muchas direcciones, también la palabra fluye a través del aire en diferentes direcciones, creando comunicación y diálogo. Así, los signos de aire van creando vínculos a través del intercambio de pensamientos y de ideas. Y van creando también relaciones interpersonales, ya sean relaciones de pareja, de amistad, relaciones comerciales o relaciones sociales a mayor escala. Al igual que el aire se presenta en diferentes formas, también el pensamiento en nuestra mente puede tomar diferentes formas. A veces nuestro pensamiento puede ser pausado y apacible, como una cálida brisa. Otras veces, sin embargo, podemos sentir como si nuestra mente se inundara de una ráfaga de viento que trae nuevas ideas inspiradoras. ¿Y de dónde vienen esas ideas si no es del mundo del espíritu? Y otras veces nuestra mente puede verse completamente arrebatada por grandes ideas revolucionarias que, al igual que un huracán,
pueden transformar por completo la sociedad. Asimismo, nuestras palabras y nuestros pensamientos pueden ser puros y limpios, como el aire puro y limpio que se respira en medio de la naturaleza, o por el contrario, nuestra mente puede hallarse llena de humo, es decir, puede estar contaminada de ideas impuras. Si, por ejemplo, hemos dejado que los pensamientos negativos nos invadan, o si hemos utilizado la palabra para mentir profusamente o para divulgar rumores falsos acerca de alguien. Todo ello va creando una cortina de humo alrededor de la persona, que en última instancia le impide ver su propia vida con objetividad y con claridad. Así que para mantener la mente limpia y cultivar las ideas puras, es importante elevar el pensamiento y rechazar de manera consciente toda noción o todo pensamiento que no armonice con el Espíritu Divino. Libra, además de ser un signo de aire, es también un signo cardinal, lo cual quiere decir que tiene grandes dotes de liderazgo y también que busca una dirección de avance y abrir nuevos caminos, en este caso en el nivel de las ideas. El signo de Libra comienza con el equinoccio de otoño, momento en el que el día y la noche tienen la misma duración. Por tanto, Libra busca su dirección de avance a través del equilibrio entre opuestos. El signo de Libra, por ser de aire y cardinal, lo podemos relacionar metafóricamente con las aves, las cuales al volar van buscando una dirección, especialmente con las aves migratorias, las cuales en invierno van buscando zonas más cálidas y en verano zonas más frías, para así hallar climas templados en los cuales sobrevivir y procrearse. Así Libra va hallando su dirección de avance a través del equilibrio entre opuestos, lo que se conoce en la práctica budista como el camino medio, o lo que Aristóteles llamaba la virtud del punto medio, o lo que se corresponde en el árbol de la vida con el pilar central de la consciencia. La figura de la justicia es símbolo del signo de Libra. En ella vemos que porta en la mano izquierda una balanza, con la cual mide los pros y los contras de toda situación, el bien y el mal, o el castigo y la misericordia, por así decirlo. Pero lo más interesante es que esta figura lleva una venda en los ojos, lo cual significa que Libra sopesa los elementos de esta balanza a nivel interior, con el ojo interior de la verdad, y a partir de ahí toma decisiones que después aplica en el mundo exterior con la espada que lleva en la mano derecha, la cual es símbolo de la mente racional y también es símbolo de acción. Así pues, el signo de Libra es muy interesante, pues establece una relación entre el mundo interior y el mundo exterior. A nivel físico, por ejemplo, se relaciona con el ritmo armónico de la respiración, con el equilibrio entre el aire que entra y el que sale de nuestros pulmones. Igualmente, Libra pone en relación la información que recibe del mundo exterior con el pensamiento que elabora a nivel interior. Observemos este proceso a través del símbolo del signo de Libra, el cual está compuesto de tres partes. Una parte izquierda exterior pasiva, una parte derecha exterior activa y una parte central interior de la consciencia. Pongamos, por ejemplo, que Libra recibe una información procedente del mundo exterior, ya sea en una conversación o en un escrito. Después, Libra pone en contraste esta información exterior con su sentido interior de la verdad. Y aquí, en este vacío interior, se produce un proceso de transformación, de simbiosis entre el mundo exterior y el mundo interior. Aquí se elabora un pensamiento más profundo que la mera información.
Y aquí es donde Libra toma también decisiones respecto al mundo exterior. Este proceso de simbiosis puede tardar unos segundos si se da en el transcurso de una conversación, o a veces puede tardar meses si se trata de una situación más compleja. Una vez que este proceso de simbiosis se realiza, Libra da una respuesta en el mundo exterior, ya sea en forma de una acción derivada de esa decisión interior o en forma de una respuesta en una conversación. Todo lo cual inicia de nuevo este ciclo, el cual se repite continuamente. Ahora bien, cuando no se abre este espacio interior o cuando no se da tiempo a que se forme la simbiosis entre el mundo exterior y el interior, es cuando se produce la indecisión que a veces caracteriza al signo de Libra. Por ello, el gran poder de Libra reside precisamente en este espacio central, en el silencio, en la pausa dentro de una conversación o en la capacidad de reflexionar profundamente antes de expresar una opinión. Pues desde este espacio central es donde Libra entra en contacto con las ideas procedentes del espíritu, con ideas puras tales como equilibrio, justicia y armonía, a partir de las cuales Libra se forma un juicio claro de cada situación y encuentra su dirección de avance. Libra además está regido por el planeta Venus, por lo cual las ideas puras de amor y de belleza resuenan en gran medida con su alma. Libra expresa estas nociones de amor y belleza tanto a través de su gran sentido artístico y estético, como a través de sus relaciones personales. Ahora bien, el sentido de amor de Libra no es tanto un amor pasional o emocional, sino un amor más desapegado, más libre, un amor a nivel humano. Cuando Libra entra en contacto con esta idea de amor puro, va vaciándose de sí y viendo en el otro un reflejo de sí mismo. Y de alguna manera la simbología de Libra contiene la enseñanza de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo. Cuando Libra ahonda en esta noción de amor al prójimo, va poco a poco expandiendo su sentido de amor desde las relaciones personales hacia un amor universal, un amor a la humanidad. Y desde esta elevada posición, Libra ama ayudar a que la sociedad prospere, para así contribuir a crear un mundo más justo, más bello y más armónico. La luna nueva del próximo 16 de octubre se halla a 23 grados de Libra, en cuadratura a Saturno y a Plutón en Capricornio y en oposición a Marte en Aries. Todos ellos son signos cardinales que, como hemos visto, buscan una nueva dirección de avance. Ahora bien, estos aspectos de tensión muestran que cada planeta busca una salida en una dirección diferente. Con lo cual, esta configuración astrológica contiene bastante intensidad conflictiva, la cual podréis sentir con más fuerza si tenéis planetas ubicados entre 20 y 25 grados de signos cardinales. Así que mirad vuestra carta astral para ver si tenéis ahí planetas, pues este será un ciclo lunar importante para la toma de decisiones. Y si tenéis ahí planetas ubicados, estos serán determinantes en la toma de esas decisiones. Y observemos, la esencia de estas diferentes fuerzas planetarias para ver de qué manera las podemos integrar. Comencemos por el Sol, pues el Sol es nuestra esencia. Y el Sol en Libra nos invita, en primer lugar, durante esta luna nueva, a conectar con nuestro sentido de amor y de armonía interior. Y sobre todo con nuestro sentido de justicia,
para observar si tanto a nivel interior como exterior hay situaciones en nuestras vidas que se han desequilibrado en exceso y a partir de ahí tomar decisiones que restablezcan nuestro equilibrio. Por otra parte, Saturno y Plutón en Capricornio, como hemos visto en vídeos anteriores, nos traen una fuerte energía de muerte y renacimiento, de crisis y transformación, la cual lleva activa, como hemos ido observando, todo este año. El símbolo de Plutón nos habla, como hemos visto en otros vídeos, de hallar nuestra esencia interior, nuestro poder interior. Este poder, como vemos aquí, está oculto, está protegido. No es algo que podamos reconocer a simple vista, sino que a lo largo de nuestras vidas, a través de diferentes situaciones, hemos tenido la oportunidad de ir despertando este poder interior. Ahora bien, si no hemos realizado ese proceso, todos los conflictos que podamos experimentar durante este ciclo lunar y también durante este año en el que hay tantas energías conflictivas, tienen el propósito de hacer despertar este poder interior. Pues si no, podremos sentir que o bien damos nuestro poder a otras personas, casi sin darnos cuenta, o podremos sentir situaciones de abuso de poder, lo cual, desde la posición del Sol en Libra, se sentirá como algo tremendamente injusto y desequilibrado. Así que, en primer lugar, estos dos planetas nos hablan de retomar nuestro poder y hacerlo, en primer lugar, siendo consciente de nuestras decisiones. Saturno, aquí también ubicado, nos habla de hacernos responsables de las decisiones que tomemos en nuestras vidas. Siempre es muy fácil dar a otro el poder sobre nuestra vida y delegar la responsabilidad. Pero bueno, aquí estas energías nos hablan intensamente de que es momento de despertar hacia el poder interior de uno mismo y hacia la responsabilidad sobre nuestras propias vidas. Otra manera en la que este poder interior se puede activar, en la que podemos recuperar el centro de equilibrio de nuestras vidas, es que si estamos atravesando situaciones muy difíciles, que sé que muchísimos de vosotros, incluida yo misma, las estamos atravesando, bueno, el Sol en Libra aquí nos habla de ver los lados opuestos de todo. Nos habla de observar las transformaciones que la humanidad ha ido atravesando a lo largo de la historia para ver cómo después de grandes crisis siempre hay periodos de resurgimiento, cómo después de grandes sombras hay periodos de luz. Y esto puede restablecer nuestro sentido de armonía, el saber que, bueno, después de la noche siempre viene el día y que el mundo sigue girando, como dice la bella canción italiana Il Mondo, que últimamente no me la puedo sacar de la cabeza. A esta combinación se suman los aspectos de tensión que emanan de Marte en Aries, el cual puede manifestarse con gran agresividad e ira si hay esos sentimientos de injusticia o de abuso de poder. Como vemos en el símbolo del planeta Marte, este contiene una fuerte agresividad, en primer lugar simbolizada por la flecha, la cual representa cortes radicales, es decir, cortes muy radicales, y también por el color, que es símbolo de sangre, de guerra, de conflicto. Ahora bien, lo que hay que entender es que esto ocurre porque Marte contiene una energía infinita que busca una dirección de salida. Pero el gran poder de Marte reside precisamente en concentrarse
antes de tomar ninguna decisión que de otra manera podría ser excesivamente errática o radical. Y bueno, el aspecto positivo de Marte en Aries, en esta configuración astrológica actual, es que nos puede traer una energía muy beneficiosa para defendernos en caso de que estemos viviendo algún tipo de injusticia. Y también es una energía favorable para abrir nuevos caminos que nos traigan un nuevo equilibrio si había situaciones desequilibradas en nuestras vidas. La energía de Marte en Aries también podría manifestarse fuertemente por la cuadratura como agresividad o luchas contra sistemas y poderes establecidos, simbolizados por Saturno y Plutón en Capricornio. Aquí esta cuadratura nos llama a integrar de alguna manera nuestras iniciativas individuales o nuestras luchas por causas justas dentro de los sistemas existentes, sin saltarnos los límites del orden. Por último, la oposición entre Marte en Aries y el Sol en Libra también podría manifestarse como una fuerte competitividad contra los demás. Aquí el Sol en Libra nos llama a armonizar esta energía a través de nuestra capacidad de ver al otro como un reflejo de uno mismo, no como alguien contra quien competir, sino como alguien que quizás nos puede enseñar algo nuevo y diferente. Y aquí en el Sol en Libra reside el gran poder que podemos hallar durante este ciclo lunar, es decir, en nuestra capacidad de amar al otro y en nuestra capacidad de elevarnos y sentir amor hacia la humanidad, hacia el espíritu de justicia que quiere lo mejor para todos y que quiere paz en el mundo y no caos. La última vez que tuvimos una luna nueva en Libra, en cuadratura a Plutón en Capricornio y en oposición a Marte en Aries, fue el 10 de octubre de 1531. Coincidiendo con aquella luna nueva, el 11 de octubre de aquel año, tuvo lugar la segunda batalla de Kappel, en Suiza, entre católicos y protestantes. Las batallas de Kappel fueron las primeras batallas religiosas de Europa tras la reforma protestante de Lutero, que realizó unos 10 años antes. Bueno, en realidad la primera batalla de Kappel no llegó a producirse en el año 1529, pues se llegó a un acuerdo antes de la batalla. Sin embargo, el lado cristiano sentía que aquel acuerdo era injusto, sobre todo en temas territoriales, y esto desató la segunda batalla de Kappel en el año 1531. Bueno, yo no tengo un conocimiento muy profundo de esta materia, más que lo que he podido leer en Wikipedia y otras fuentes similares. Así que no se trata aquí de evaluar aquella batalla, sino de observar cómo se manifestaron las energías planetarias. El Sol en Libra en cuadratura a Plutón en Capricornio muestra cómo desde el lado cristiano el acuerdo anterior se sentía como injusto y también se sentía un abuso de poder, todo lo cual desató la energía bélica de Marte en Aries. Marte en Aries además se mueve con muchísima rapidez, lo cual muestra cómo aquel ataque propiciado por el bando cristiano se produjo de manera muy rápida e imprevista, en tan solo un día, y el lado cristiano ganó aquella batalla, lo cual les trajo un nuevo acuerdo que les favorecía más. Sin embargo, el precio de aquella batalla fue la muerte de 500 personas. Y lo que es interesante observar aquí es que toda configuración astrológica contiene el potencial de ser utilizada de una manera o de otra. Y digamos que entre la energía
pacífica y de búsqueda de acuerdos del Sol en Libra y la energía bélica y agresiva de Marte en Aries, prevaleció la segunda, posiblemente por hallarse Marte en su propio signo de regencia, fortalecido, mientras que el Sol se halla debilitado en Libra, en su signo de caída. Observemos ahora las influencias planetarias que tendremos dentro de este ciclo lunar. En primer lugar, la luna nueva en Libra del día 16, que como hemos visto será propicia para iniciar cualquier tipo de proyecto o acción que nos traiga armonía a nuestras vidas. Ahora bien, hay que considerar que durante los primeros días de este ciclo lunar, el Sol se hallará en cuadratura a Saturno en Capricornio, lo cual activará temas que tengan que ver con la ley y la justicia. Al mismo tiempo, durante estos días, Venus estará haciendo, desde su posición en Virgo, un trino a los planetas en Capricornio, todos ellos signos de tierra, lo cual puede ayudarnos a fortalecer nuestra economía, nuestra salud y también los compromisos en nuestras relaciones personales. Y durante estos días también, Mercurio en Escorpio se hallará haciendo una oposición a Urano en Tauro, ambos en movimiento retrógrado, lo cual nos invita a la introspección y al silencio interior, tan necesario para el alma, a partir del cual quizás podamos recibir alguna revelación o idea nueva procedente del espíritu. O quizás, quién sabe, durante estos días podamos recibir algún tipo de comunicación inesperada o alguna información que hasta entonces desconocíamos. A partir del 22 de octubre, el Sol entrará en Escorpio, lo cual facilitará la observación profunda de nuestras vidas y la transformación de cualquier aspecto de nosotros mismos que, desde la posición del Sol en Libra anteriormente, habíamos evaluado como negativo. El 31 de octubre tendremos una luna llena con el Sol en Escorpio y la luna en Tauro en conjunción exacta a Urano. Urano es el planeta de la revolución, de los cambios imprevistos y también de las nuevas ideas, de los avances científicos. Todo ello, como nos podemos imaginar, podría traer desde revoluciones sociales importantes hasta nuevos descubrimientos en el ámbito de la economía, de la salud o de la medicina. Asimismo, Urano puede traer fluctuaciones muy fuertes en la economía, las cuales se podrían sentir alrededor de esta luna llena. Entre el 29 de octubre y el 22 de noviembre, Venus, el planeta del amor, estará transitando por su propio signo de Libra, lo cual favorecerá la armonía en las relaciones, la creatividad artística y también los intercambios comerciales justos. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que entre el 10 y el 20 de noviembre, Venus estará haciendo cuadratura a los planetas en Capricornio, lo cual podría dificultar todas estas áreas si los compromisos o las leyes se perciben como excesivamente estrictas. El 4 de noviembre, Mercurio pasa a movimiento directo en Libra y tras 3 semanas en movimiento retrógrado en Escorpio, donde nos llamaba a la introspección, al silencio interior, a evaluar nuestras ideas a un nivel profundo, ahora, durante estos días de Mercurio en Libra, este nos llama a establecer diálogo con los demás, a compartir estas ideas con otros, a escuchar otros puntos de vista, a crear nuevas relaciones y nuevos vínculos sociales.
El 12 de noviembre tendremos la conjunción más importante que habrá dentro de este ciclo lunar. Será la conjunción entre Júpiter y Plutón en Capricornio, la cual ya ha ocurrido 2 veces con anterioridad durante este año, una a principios de abril y la otra a finales de junio. Esta última fue retrógrada, por lo cual su influencia estuvo más oculta. El caso es que, por una parte, Plutón simboliza muerte y transformación y grandes crisis, y por otra parte, Júpiter expande todo aquello con lo que entra en contacto. Por tanto, esta conjunción está fuertemente asociada con la expansión de la pandemia. En su aspecto positivo, sin embargo, esta conjunción también contiene un gran potencial de riqueza y prosperidad. Contiene el potencial de transformar por completo la economía, ya sea a nivel individual o colectivo, si se establece un plan que pueda dar frutos y beneficios a largo plazo, algo característico de la energía de Capricornio. El 14 de noviembre, Marte en Aries entrará por fin en movimiento directo, lo cual significa que a partir de aquí será más fácil sacar adelante cualquier tipo de iniciativa individual que tengamos. Aunque aún hemos de considerar que todavía Marte hará una cuadratura a Plutón en el mes de diciembre, la cual contiene bastante tensión y conflicto. Por último, el día 15 de noviembre tendremos la luna nueva en Escorpio en aspecto de sextil, un aspecto favorable, a Júpiter y a Plutón en Capricornio, lo cual abrirá las puertas a una dimensión de conocimiento profundo y de transformación interior. Muchas gracias a todos por ver este vídeo, que espero que os haya resultado interesante. Y bueno, si os apetece, os invito a que compartáis en los comentarios cómo vais viviendo las diferentes energías de este ciclo lunar. Yo por mi parte me despido ya, en esta ocasión con un bello poema espiritual de Santa Teresa de Jesús. Un poema precioso que espero que os guste. Y me despido también deseándoos que tengáis un maravilloso ciclo lunar, lleno de amor, de belleza y armonía.